Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Empezamos de nuevo seguimos con nuestra clase trazando bien la palabra. Esta es la lección número 3. La semana pasada tuvimos dificultad con nuestra grabación. Estaba saliendo yo patas arriba con la cabeza abajo y tratando de arreglar el video lo desaparecimos y pues no quedó récord de la segunda clase, pero hoy vamos a hacer un pequeño resumen para que se entienda, haya hilación con esta clase de hoy. Así que vamos a orar para ponerle en las manos del Señor y darle gracias por sus bendiciones. Bendito Padre, Señor, hemos escuchado en este tiempo de comunión entre nosotras, Señor, de tu mano poderosa de protección, de misericordia sobre nuestras vidas y nuestros hijos, Señor. Gracias porque cuidaste de nuestra hermana de este accidente que iba a tener, Señor, cuando los frenos dejaron de funcionar. Señor, gracias porque tú paralizaste a todo el mundo que venía de un lado y del otro, Señor, y no hubo niños, nadie que se cruzara, y pudiste parar este carro sin ninguna novedad. Señor, gracias porque es real, tus ángeles acampan alrededor nuestro, Señor, y nos defienden. Señor, gracias por tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú estás en control. Escuchando, Señor, del milagro en la vida del hijo de nuestra hermana, que aún con este accidente tan grave, Señor, le has concedido días de vida, Señor, y de oportunidades para estar a cuentas contigo. Señor, rogamos por cada uno de nuestros seres queridos que todavía no te conocen, Señor, que no tienen una relación estrecha contigo. Rogamos, Señor, que tú les sigas dando oportunidades, Señor, que tu gracia, tu misericordia, Señor, toque sus corazones, sus mentes y experimenten lo que vamos a estudiar hoy, Señor, lo del nuevo nacimiento, una vida nueva donde se perdonan los pecados pasados, Señor, y se da poder para los presentes, para vencerlos, y esperanza para, Señor, algún día estar contigo y nunca más tener relación con el pecado, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, su gran misericordia, su obra bendita, poderosa. Señor, es en su nombre que te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén, amén. Bien, hoy sí les traje hojitas para recapitular, y la semana pasada, la clase anterior, lo que hicimos fue un ensayo de la primera lección, de la primera ley de interpretación, que es: la Biblia se interpreta a sí misma. Y esa es una regla fundamental de la hermenéutica, que la Biblia es su propio intérprete. Cuando encontremos un versículo, una porción que en realidad toda, no solamente las que se nos hacen difícil de interpretar o de entender, siempre que estudiamos la palabra tenemos que cotejarla, tenemos que buscar las referencias paralelas en la misma escritura para que se abra nuestro entendimiento al mensaje verdadero que el Señor quiso decir. La Biblia es su propio intérprete, es decir, se explica a sí misma. Cuando se ignora este principio, es común que se interpreten palabras o frases fuera de contexto, del contexto general de las escrituras, lo cual produce malas interpretaciones. La semana pasada les comentaba a las hermanas que había visto un programa de televisión que es de investigación, de crimen, y justamente hablaban de un muchacho que había asesinado a una familia como en los años 70, y cómo él tomó una porción del libro de Apocalipsis y sintió como que Dios le decía que él tenía que limpiar la naturaleza. No sé de cómo pudo haber interpretado él esto, pero en su mente él era una persona que sufría de problemas mentales. Él, al leer eso, él lo interpretó así, y obviamente no entendía el orden, cómo se debe de estudiar la palabra, cómo se debe de interpretar, y se debe de interpretar a sí misma. La palabra del Señor nunca es de interpretación privada, de que, oh, yo siento esto, o yo creo esto, o a mí me está diciendo esto. No, la palabra tiene un mensaje directo y claro, y es específico, sacado de la misma palabra. No se puede hacer doctrina de un solo versículo, no se puede hacer una aplicación
íntima, tiene que ser algo que viene de la palabra misma. Acordémonos de lo que dijo este reconocido teólogo que se llama Sola Levitt. Él es un judío convertido al Señor. Él dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. La Biblia es como un libro de estudio, tiene las respuestas al final. En otras palabras, no se puede despegar el Antiguo del Nuevo, están relacionados íntimamente. El uno contiene las promesas que se revelan que se cumplen en el Nuevo, en el segundo. Así que dar todo el consejo de Dios es toda la enseñanza bíblica. Hay que revisar todos los textos que se escribieron sobre un mismo tema. Permítame, voy a que no le aplaste acá. Dar todo el consejo de Dios es toda la enseñanza bíblica. Hay que revisar todos los textos que se escribieron sobre un mismo tema para interpretarlo adecuadamente, en contexto, y para no dar pie a herejías. La Escritura siempre es la mejor intérprete de la Escritura. Por esta razón, siempre comparamos la Escritura con Escritura cuando se intenta determinar el significado de un pasaje. Y eso es lo que hicimos la semana pasada en el ejercicio. Nos tomamos la palabra y les explicaba cómo algunas Biblias en la parte de abajo, otras en la mitad, tienen los versículos paralelos de esa historia. Pueden estar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, les enseñaba cómo el Apocalipsis está lleno de versículos paralelos del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, todos estos que están acá con otro color son porciones. Dicen que el Apocalipsis no tiene nada nuevo con excepción del último capítulo. Todo es tomado del Antiguo Testamento. Son profecías que el Señor está cumpliendo. Y no me recuerdo, pero les enseñé uno, creo que en Isaías, en la otra Biblia, que todo está, todos los versículos que son estos, por ejemplo, aquí está, todos los que están en rosado son versículos que se cumplen en el Nuevo. Imagínense, y el profeta Isaías, escribiendo 700 y pico de años antes del nacimiento de Jesús, nos dice cosas que en el Nuevo Testamento se cumplen. O sea, está íntimamente relacionado. Por eso se estudia la palabra de esa manera, para evitar malas interpretaciones. Cuando alguien agarra nomás un versículo y lo saca de contexto, se dicen disparates a veces desde el mismo púlpito, cosas increíbles, que la Biblia, si aplicásemos esta ley de interpretación, dejar que la Biblia interprete la Biblia, evitaríamos estos problemas. También vimos puntos sobresalientes la semana pasada. Repasamos que cuando uno escucha un sermón, un mensaje, un estudio o un devocional, tiene que tener estas normas para ver qué tan efectivo ha sido el mensaje. Por ejemplo, o cuando usted vaya a dar un mensaje, porque a lo mejor nosotros mismos podemos hacer un mensaje donde perdemos el propósito principal del Evangelio, que es anunciar a Cristo, a Jesús. Miren, a veces cuando uno escucha un mensaje puede observar, analizar cuántas escrituras usa el mensajero. Si el predicador se pasa hablando 45 minutos de su vida personal, de chistes, de experiencias, es un mensaje falto, porque está vacío, no tiene peso espiritual, porque no está usando las escrituras. Y eso debe de marcarnos a uno una señal de alerta, ¿no? Que algo está mal aquí, que no me estoy alimentando espiritualmente, porque no hay palabra, no hay escrituras, no hay revelación de Dios, es pura palabrería. ¿Cuánto tiempo pasa hablando de la Biblia? Hay veces que uno se puede desviar hablando de ilustraciones, hablando de experiencias, pero no usa la palabra. Otra norma que uno puede observar cuando está escuchando un sermón es a quién se lleva la honra en la predicación. Las
los mensajes siempre tienen que tener el objetivo de traer la gloria al Señor, a Dios, hablar del poder de Dios, de la gracia de Dios, las promesas del Señor, todo cómo se cumple en Jesús. Tiene que ser Jesús el centro de nuestra predicación. Cuando uno sale de escuchar un sermón, tiene que salir pensando, ¿qué nuevo aprendí de mi Señor? ¿Cómo lo conocí más después de este mensaje? Porque a veces hay mensajes que solamente son reglas, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro, y si no haces esto, vas a ser castigado. Es legalismo. Los mensajes son más enfocados a pura obligación, es como un peso que se les está dando al oyente, y ese no es el propósito de la revelación de la palabra. Es que conozcamos el carácter y la voluntad de Dios, tengamos un mejor entendimiento de quién es Jesús y la obra que Él hizo. Así podemos honrarlo, porque ver la belleza de su sabiduría, ver la majestad de su persona, de su esencia, nos invita a adorarlo. El servir a Dios, el amar a Dios es una consecuencia de conocerlo. No es una imposición de que tienes que amarlo, tienes que servirlo. Es una consecuencia natural de conocerlo. Entonces, mientras más revelamos al Señor, nace ese deseo en la persona de adorarlo. Entonces no es algo que se tiene que imponer, es algo que resulta de una buena exposición del carácter y de la persona de Jesús. Por eso nuestro propósito es presentarlo a Él, que la gente conozca Él, no ponerse a discutir de que yo creo así, y tu religión es así, y ustedes están mal. Simple y llanamente Jesús, revelarlo a Jesús, y la persona, el Espíritu de Dios se encarga de aclarar confusiones en la mente. Dice que la palabra del Señor es poderosa para derribar argumentos mentales que se levantan en contra de Cristo. Entonces, cuando usamos la palabra se va a encargar de esclarecer en la mente de la persona el concepto que tenga de Jesús. Y así, una predicación que honra a Cristo, que presenta al Señor Jesús, es una predicación muy efectiva. Aquí en el tercer punto, ahí me faltó, podemos completarlo, ¿verdad? Sería cuánto salí aprendiendo de Jesús en esta predicación. ¿Qué puedo decir que lo conozco mejor después de este mensaje? Esa sería la tercera norma que uno debe de usar. A veces nos gustan mucho los mensajes motivacionales, mensajes humanistas, porque nos hacen sentir bien, pero es pasajero ese sentir, ¿verdad? En cambio, la palabra del Señor tiene poder permanente de satisfacer el alma, de llenar nuestros vacíos. Entonces, tenemos que valorar qué queremos, lo permanente o lo temporal. Pueda que sí, y eso es lo que le pasa a la gente del mundo. A veces una fiesta pueda que temporalmente nos traiga satisfacción, alegría, un momento de esparcimiento, pero pasa, ¿verdad? En cambio, las cosas del Señor nos llenan permanentemente de paz, de gozo, aunque hayan pruebas, aunque haya alegría o haya tristeza, es estabilidad con el Señor. Y en ese sentido, pues debemos de ser sabios en los tipos de mensajes que escuchamos, cuáles preferimos, ¿verdad? Los que nos presenten a Jesús y su ofrecimiento Él dice, venid a mí, yo los hago descansar. El Señor dice, el que me tiene a mí, de su interior tendrá una fuente de agua que salpique para vida eterna, o sea, una satisfacción eterna, ¿verdad? Y eso debemos de nosotros. A veces perdemos tiempo en escuchando cosas que no nos van a dar una llenura espiritual, sino una llenura
tal vez emocional, y eso tenemos que balancear, ¿verdad? Obviamente, es saber escoger las buenas enseñanzas. La clase anterior hicimos un ensayo de interpretación usando un pasaje muy conocido. Esto es Juan 3. En toda mi vida de creyente he estado en los caminos del Señor más de 30 años. He escuchado innumerables veces este mensaje de Juan 3, específicamente Juan 3:16. Yo sé que como creyentes todos lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Y son contadas con una mano las ocasiones en que un predicador haya usado las referencias del Antiguo Testamento para explicar este pasaje. Es algo triste porque en realidad cada predicador debiera de ser habilidoso en identificar las porciones del Antiguo Testamento que se conectan con el Nuevo para poder mostrar al oyente la maravillosa fidelidad de Dios, que a través de miles de años hay una exactitud, hay una evidencia, es evidencia de que Dios es real, Dios no miente, cumple su palabra, aunque la haya dado miles de años atrás, en Jesús se cumplen. Y eso es el trabajo del predicador, enseñar el carácter de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Así que, como digo, a pesar de haber oído tantas veces el libro de Juan, son muy pocos los predicadores que pueden hacer esto, que conectan el antiguo con el nuevo en sus predicaciones. Y lo que practicamos fue leer toda la porción pertinente antes y después, o sea, el contexto del capítulo 3, y después leer el versículo 16, que es el versículo más famoso en los ámbitos cristianos, ¿verdad? Y lo que hicimos, obviamente, nos enfocamos en los versículos paralelos que la misma Escritura nos da. Esto sirve porque hay hermanos que a veces no tienen comentarios bíblicos, o no tienen diccionarios bíblicos, o no tienen una preparación de estudios en cuanto a la hermenéutica, pero estamos estudiando la primera ley, que es la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si usted tiene una Biblia que tenga estas referencias, pueda que las tenga aquí en la mitad o abajo, ¿verdad? Como está en la otra Biblia, leerlas, abra las Escrituras y empiece a marcar, como por ejemplo vimos Juan 3, ¿verdad? Aquí en esta Biblia están unas letritas chiquitas en los versículos, ¿verdad? Y cuando usted lea, por ejemplo, el versículo 1, a ver, déjeme ver aquí en mi Biblia, esta está en español, ya les he explicado que tengo una que uso para ir a la iglesia, otra para mi casa, son diferentes, no versiones, pero son, una es Biblia de estudio y otra es regular. Sin embargo, las dos tienen estas, pero miren, en la Biblia de español, el porción del versículo 14 es que tiene una referencia del Antiguo Testamento, que es que el Señor dijo que tal como la serpiente en el desierto fue levantada, me dicen, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí hay una letrita chiquitita y abajo dice Números 21:9. Entonces la semana pasada fuimos al libro de Números y leímos la historia de esto de la serpiente, qué fue lo que pasó. Y el Señor conecta esa historia y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es conectar la historia de lo que pasó, se nos narra en Números capítulo 21:9, con su sacrificio. Dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, es la historia de Israel que estaba en el desierto y empezó a murmurar en contra de Dios, de la provisión que Dios había hecho, que era el maná. Dios mandó pan del cielo, imagínense, caía pan del cielo, todos los días caía,
Y el pueblo empieza a renegar y dice, ¿para qué nos sacaste de la esclavitud? Estábamos bien siendo esclavos, estábamos bien sufriendo, estábamos bien muriendo en esclavitud. Nos hubieses dejado allá. Vienes a traernos acá a darnos este pan liviano que ya nuestra alma está hastiada. Estaban renegando horriblemente de la gracia de Dios. Y en esa actitud, dice en las escrituras que unas serpientes salieron y empezaron a morder a la gente y por miles estaban muriendo. Y el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente pero de bronce y ponla en un asta y levántala. Y la persona que sea mordida por la serpiente, cuando vea esta serpiente de bronce, va a ser sanada. Ahora, uno dice, ¿por qué Dios escoge estas cosas? Eso, el Señor Jesús dice, era una referencia a Él. Él iba a ser como esa serpiente levantada. Ahora, acuérdense, ¿por qué escogió una serpiente? Uno dice, ¿por qué Dios no puso, a lo mejor no se apareció Él mismo? Ahora, acuérdense en que Jesús vino en nuestra propia naturaleza. ¿Qué era lo que estaba causando la muerte en la gente? Las serpientes. ¿Qué es lo que está causando la muerte en nosotros? El pecado. Entonces, el Señor tuvo que venir en algo en semejanza. Noten que el Señor pudo haber puesto cualquier otra cosa, pero puso lo mismo que causaba la muerte, la misma naturaleza que era la serpiente, puso una serpiente para que sea la solución, porque en la mente del Señor, Él nos está proyectando que Él iba a mandar a alguien a nuestra misma imagen, un hombre. No iba a venir un ángel, no iba a venir un marciano o otro ser extraño. Iba a venir un hombre, Cristo Jesús encarnado, Dios encarnado, iba a venir para representarnos y Él mismo, dice las Escrituras, que siendo en la imagen de un hombre, ¿verdad? Tenía ¿cómo se dice? Nos representó, el pecado de todos nosotros fue sobre Él. Entonces podemos ver esa analogía, como esa similitud. ¿Eran serpientes las que causaban muertes? Dios usa una serpiente porque iba a usar un mismo hombre para morir por nuestros propios pecados. Entonces hay un paralelismo ahí. Pero el Señor está diciendo en el versículo 14, así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y el Señor conecta eso con el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente al israelita, no solamente al judío amó Dios y le dio la solución, sino que también al mundo, al gentil, al que no era su pueblo, al que no era de su redil, el Señor de la misma manera. Entonces, si leemos el versículo 16 solo, vamos a pensar que ese de tal manera está hablando del amor, pero en realidad el de tal manera es una similitud, está diciendo de la misma manera que mostró misericordia para Israel, así la muestra para el mundo. Y dice, porque nos ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento nos ayuda a interpretar. Pero así llegamos a la semana pasada, leímos toda la porción del capítulo 3, pero solamente buscamos los versículos del Antiguo Testamento, como en este caso Números 21:9. También vimos el Salmo 135:7, Eclesiastés 11:5 y Ezequiel 37:9, que nos hablan de cómo el viento, qué significa esto de que el viento se mueve, porque Dios le dijo que el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo era como el viento, que también este nuevo nacimiento viene del cielo, viene de Dios, no es nada que algo que podamos nosotros hacer. Todo eso en referencia al Antiguo Testamento nos clarificó, nos abrió el entendimiento en cuanto a cómo es el proceso del nuevo nacimiento. Viene de arriba. Es algo que nos es un regalo, es dado por Dios a través de su gracia, por medio de la fe.
en Jesús. Así que solamente estudiamos los versículos del Antiguo Testamento tratando de ver la interpretación, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Pero hoy, aquí por ejemplo dice, fuimos buscando los pasajes paralelos que se delinean en el margen y que los encontramos en el Antiguo Testamento para poder entender el contexto remoto o distante y ampliar el entendimiento de qué es lo que quiere decir el Señor con los términos nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, el viento sopla y oye su voz, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso lo estudiamos la semana pasada, viendo los versículos paralelos del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a leer de ese mismo pasaje, el mismo ensayo lo vamos a hacer hoy, pero lo vamos a hacer buscando los versículos que estén en el Nuevo Testamento, ¿okay? Para ver esta pintura completa. Acá en esta Biblia lo hice también. Tenemos los rosados del Antiguo Testamento y los amarillos del Nuevo Testamento, para que la Biblia mismo nos explique qué quiere decir esto del nuevo nacimiento, que es tan importante para entrar al cielo. Y eso me preocupa y me entristece, que nosotros que tenemos tanto tiempo en los caminos del Señor, a veces tenemos dificultad en explicar qué es nacer de nuevo. Y el Señor dice que nadie, el versículo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Deberíamos de ser los más expertos en poder explicar esto, porque de eso depende que alguien vaya a la presencia del Señor, que esté en el cielo, que nazca de nuevo. Y al estudiar estos versículos del Antiguo y del Nuevo, es nuestra esperanza que podamos ver la obra del Señor cabalmente, ¿verdad? Que podamos entenderla perfectamente, de manera que podamos explicarla y podamos fácilmente apuntar a otros a la solución que hay para este problema del pecado y de la muerte eterna. Así que vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 1. Cada Biblia es diferente, no sé cuántos de ustedes aquí tengan esos versículos en sus Biblias. Si no tienen, busque una Biblia, cómprese una Biblia donde sí tenga bastantes referencias. Obviamente habrá pasajes que tengan muchas, hay otras que no. Por ejemplo, hay porciones en números, tal vez, que no se vayan a encontrar tantas, pero la gran mayoría sí tiene. Estaba viendo los salmos, ahora estoy haciendo esto en cada devocional, de marcar las referencias en el Antiguo y en el Nuevo y leerlas a medida que voy leyendo. Y se van descubriendo cosas fantásticas del Señor Jesús, se va ampliando el conocimiento, pero sí, habrá muchas que tengan interminables referencias, porque uno se va a leer a donde le manda, y ahí donde le manda hay otras y lo manda a otros, y no es interminable porque hay una conexión. Este libro está vivo, está todo conjunto, ¿verdad? Uno está vivo, es una sola entidad, no está un ojo por allá, la oreja por allá, el pie, somos una sola entidad. Asimismo la palabra está conectada, y a medida que uno hace este ejercicio va viendo cuánta sabiduría revelada está en conexión, de las verdades están conectadas. Así que en esta Biblia yo tengo en el primer versículo 3, dice el versículo 3 lo que leímos: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la primera que tengo yo referencia en conexión con el Nuevo Testamento, y se los escribí aquí para no perder mucho tiempo buscando en las Escrituras. La primera referencia a donde me manda esta Biblia es a Gálatas 6:15. No sé si ustedes tengan eso en el versículo 3 de sus Biblias, si les dan esa referencia de Gálatas 6:15. Pero en dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús no es por religión, porque le está hablando a Nicodemo, que era el principal del judaísmo, el principal de la sinagoga, el principal fariseo. Le está diciendo: no es por tu religión que vas a llegar al cielo,
Porque para Dios ni la religión tal o la cual es la que te lleva al cielo, dice, sino un nuevo nacimiento. Le está dando directo al corazón a Nicodemo, que se sentía especial, porque él era, por decirlo así, como el papa, era el principal de su religión. Y a él le está diciendo el Señor, no por tu religión te vas a ir al cielo, no porque eres esto o eres aquello, sino un nacer de nuevo. Entonces vemos la conexión que nos da las Escrituras en esta verdad, esta doctrina que es básica de salvación, que no es por obras para que nadie se gloríe. También mi Biblia me llevó a Tito 3, del 5 al 7, que dice, nos salvó, hablando de Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Jesús tiene que hacer algo interno en nosotros, en nuestra mente, en el corazón, para declararnos inocentes. Tiene que ponernos su justicia. Cuando uno cree en Él en fe, de que Él es el único Salvador, el único Señor, el Señor hace un cambio espiritual, nos da, por eso dice una renovación. Perdón, no es renovación, porque renovación es irse haciendo nuevo, pero no, Él nos regenera, hace una nueva naturaleza en nosotros. Dice, es por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, el proceso del nuevo nacimiento es un cambio interno que Jesús hace a través de su Santo Espíritu, nos va renovando la mente y hay un cambio de corazón, ¿verdad? El cual Él derrama abundantemente a través del Señor Jesús, para que justificados, o sea, declarados inocentes por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. En otras palabras, cuando uno es regenerado por Cristo, cuando uno tiene esa nueva vida, Dios Padre ya no nos ve a nosotros, no ve nuestros pecados, ve a su Hijo, ve la justicia de su Hijo, ve la perfección de su Hijo. Estamos esperanzados en Él, que Él nos cubra, para que Dios Padre no nos vea a nosotros. Por eso no es por nuestras obras, porque nuestras obras en nuestra naturaleza pecaminosa nunca van a poder complacer a Dios Padre. Tiene que ser la perfección de su Hijo la que nos cubra. Por eso necesitamos ser, como dice aquí, ser recibidores de ese derramamiento del Espíritu del Señor, que nos cubre y nos da una nueva vida, nos cambia, nos regenera espiritualmente hablando. En un instante el Señor nos da una nueva, no digamos naturaleza, sino una nueva posición delante del Padre. Somos declarados perfectos. Ahora, que vamos a tener un caminar de obediencia, sí. Eso es, acuérdense en que la obra del Señor Jesús es completa, es en cuanto a los pecados pasados, presentes y futuros. En cuanto a los pasados, el Señor paga una deuda completa en la cruz del Calvario. Él paga la pena del pecado, la culpa, el castigo. Él paga esa deuda, pero en el presente Él nos da el poder para vencer el pecado en el presente, y en un futuro nos librará de la presencia del pecado. Entonces es una obra completa en lo que es un pago, poder sobre el pecado y libertad de la presencia del pecado en nuestras vidas en un futuro cuando nos glorifique. Así que por eso dice aquí, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y dimos un ejemplo. El nuevo nacimiento viene de arriba, viene de Dios, no es algo que uno lo alcanza por un esfuerzo de que, ahora voy a ir a la iglesia todos los días, voy a orar 5 horas, voy a ayunar 3 días a la semana. No, así no se nace de nuevo. Viene de arriba, es un regalo de Dios que se activa por la fe que uno deposita en Jesús.
Hablábamos de cómo ninguno de nosotros contribuimos para nuestro nacimiento natural, ¿verdad? Y el Señor está usando ese ejemplo, esa analogía. Nosotros no hemos contribuido nada para nacer de nuevo. Es la misericordia, como dice aquí. Dice, no es por obras, sino por su misericordia, ¿verdad? El Señor le place salvarnos a través de su Hijo, por su amor, por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Así que no hay nada que nosotros podamos hacer de decir, Señor, ¿qué te parece si te entrego todas mis cosas y doy mi cuerpo para ser quemado, para salvarme? Señor dice, no es por lo que tú hagas, sino por lo que yo ya hice por ti. Miren otra referencia, sigamos, mi Biblia me da Gálatas 6 del 12 al 16. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden. Os circuncidéis, dice la palabra, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, decía el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Lo que está diciendo Pablo en cuanto al nuevo nacimiento es de que no se trata de castigar el cuerpo, o la misma idea, ¿no? De que no es por obras. En sus tiempos habían gente que decían, ok, crees en Jesús, qué bueno, pero tienes que hacer esto, tienes que cortarte tu cuerpo, tienes que castigar tu carne para que seas salvo. Igual, en nuestros tiempos hay gente que tal vez no se llame judaizantes, pero dicen, oh, crees en Jesús, está bien, pero tienes que hacer todo esto para poder ir al cielo. Tienes que vestirte de esta manera, no tienes que hacer esto o el otro. Es reglas y reglas. Y dice Pablo, esta gente que quieren que ustedes castiguen su cuerpo, ni ellos cumplen la ley. Porque ninguno podemos cumplir toda la ley. Y si fallamos en una, somos culpables de todas. O sea que lo que el Señor está diciendo es, Pablo está diciendo, tenemos que ver el sacrificio de Cristo como lo completo, lo que logra que nosotros nos salvemos. Nuestra fe en Él solamente, no en nosotros. Porque mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero también en mis obras. Entonces está dividida su fe. Dice, es Jesús más mi obediencia que me salva. Y por eso mucha gente dice, oh, cuando fallo se sienten sobrecargados, porque creen que la salvación está supeditada a su obediencia. Y no, miren lo que dice Pablo aquí, dice, el que sigue estas cosas por deducción, miren lo que dice el versículo 16, a todos los que anden conforme a esta regla, a la que dependen de la cruz de Cristo solamente, paz y misericordia. Porque el que depende de Cristo solamente entiende que sus pecados están cubiertos, que aunque uno caiga, el Señor lo levanta, ¿verdad? Por la gracia de Jesús, y que no depende la salvación de nosotros, sino de la cruz de Cristo. Tiene uno paz, tiene uno confianza en la misericordia de Dios. Ahora, eso no es licencia, porque el que es nueva criatura no piensa, oh, quiero ir a desobedecer al Señor. Al contrario, la nueva criatura, como tiene el Espíritu del Señor, procura con diligencia amar y servir y obedecer al Señor. El creyente, la nueva criatura, es la persona que más cuidadosa es de no ofender al Señor. Le pesa cuando desobedece al Señor. No usa esto como ¿cómo se dice? Un permiso, una luz verde para desobedecerlo. Nunca piensa así una nueva criatura. El que piensa así es el que no ha sido renovado. ¿Cómo desobedezco a Dios? ¿Cómo hago esto para satisfacer mi carne? Y eso marca la diferencia. La persona que ha nacido de nuevo
confía completamente en la gracia de Dios, es una persona que busca amar a Dios y vive en paz, porque no anda tratando de cuidarse del qué dirán, no anda tratando de cuidarse de complacer al hombre, porque tiene al Señor en su corazón, busca complacer al Señor y por eso tiene paz. No se deja sobrecargar por los que quieren que uno castigue al cuerpo, que uno se circuncide espiritualmente con reglas y con imposiciones de hombres que solamente ni ellos pueden cumplir, ¿verdad? Por eso dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahí viene la idea, ¿no? Todo lo que nos lleve a gloriarnos a nosotros, es una ofensa al Señor. Por ejemplo, si yo les digo, oh, yo soy súper espiritual porque yo oro 3 horas diariamente de rodillas, o yo estoy ayunando 4 días a la semana, o todos los días ayuno yo, ¿quién se está llevando la gloria? ¿Verdad? Y la persona, yo me la estoy llevando. Por eso el Señor dice, si haces algo para mí que ni tu derecha ni sepa lo que hace, ¿verdad? Tu izquierda no sepa lo que hace. O cuando ayunéis, no le digas a nadie. Ese es un asunto entre tú y yo. No tenés que... Pero humanamente uno busca gloriarse en la carne. Oh, qué bonito que canto, qué bonito que enseño, qué bonito que aconsejo, todo. Y el Señor dice, no, Pablo dice, yo me voy a gloriar en lo que hizo Jesús en la cruz. Nada más. No quiero saber de que tú haces esto o que tú quieres que yo haga esto para gloriarse. No, y eso todo está en conexión con la nueva criatura. La nueva criatura busca gloriarse en la cruz de Cristo. Somos lo que somos por Jesús. Tenemos salvación por Jesús. No es por religión, no es por obras, es por su gracia, es por la renovación del Espíritu, como dice aquí, es por la regeneración y la renovación del Espíritu de Cristo en nosotros. Él lo ha completado todo. Miren, en este mismo punto de nacer de nuevo, la Biblia me llevó a Santiago 1:18, que dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios usa su palabra para derribar esos argumentos que como humanos tenemos, humanos pecaminosos, de creer que nosotros mismos nos podemos salvar. El Señor con su palabra nos explica y nos hace nacer a esta verdad, a esta realidad de que es por Él. La palabra nos va a presentar a Jesús siempre, a glorificar a Jesús siempre. Es por Él que tenemos de su voluntad, a Él le nace darnos esta vida nueva, hacernos nacer por la palabra de verdad. Así que vamos conectando. Cuando alguien escucha la palabra va a encontrar a Jesús, va a encontrar la solución a este problema del pecado que tenemos, y la solución está en nacer de nuevo a través de Él, de la fe en Él, la renovación, tenerlo a Él, seguirlo a Él, esperar en Él. Así que eso en cuanto al nuevo nacimiento. Vamos a ver uno más que me dio mi Biblia, en Primera de Pedro 1:23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, somos perecederos, no permanecemos como humanos. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí habla del renacimiento espiritual, ¿verdad? No viene de carne. Nosotros no podemos nacer por nosotros mismos. Ni nuestros padres nos pueden darnos salvación, ni nuestros abuelos, ni ningún humano. No nos puede declarar inocentes ningún líder, ningún ministro. Ese nacimiento espiritual viene de una simiente incorruptible, que es Jesús, viene del cielo. Ahora, eso que dice, y por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Más adelante vamos a hacer la segunda ley de la enseñanza, que es estudiar la palabra históricamente, gramaticalmente y en contexto, ¿verdad? Y
eso hice, me adelanté con este versículo porque me llamó la atención cuando lo estaba leyendo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y yo me puse a pensar, somos renacidos por Jesús, Él es la simiente incorruptible. Y dice, por la palabra de Dios. Y me fui a buscar esa palabra. ¿Y qué creen que dice ahí esa palabra? Tal y como mi sospecha era, es la palabra logos. Dice, por el logos de Dios, por Cristo Jesús, que vive y permanece para siempre. O sea, a veces si uno lo lee así nomás, va a pensar que está haciendo referencia en esa línea a la palabra de Dios, pero está hablando a la palabra viviente de Dios, a Jesús. Somos renacidos por la simiente incorruptible, por Jesús, por el logos de Dios, la palabra viviente de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Ahora en este versículo 25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra es otra palabra, parece trabalenguas, ¿verdad? Ya no es el logos, sino que es la palabra. Si mal no recuerdo, en el griego es la palabra reima, que quiere decir lo dicho, lo expresado. Y entonces en el último versículo sí está hablando de la palabra de Dios. Entonces se nos amplía el conocimiento. Somos renacidos por la presencia de Jesús en nosotros a través de su Espíritu, quien nos renueva, nos regenera, nos declara inocentes, nos justifica, nos separa para Dios, ¿verdad? Y ese proceso sucede cuando uno escucha la palabra revelada que nos anuncia a Jesús, que nos identifica la solución, nos señala a Cristo. Entonces vemos el nuevo nacimiento es un proceso que viene del cielo por amor, por gracia, por misericordia en Cristo Jesús, cuando uno deposita su fe en Él solamente, no confía en religión, no confía en uno mismo, no confía en obras. Y usted puede que me diga, hermana, yo confío en Jesús, porque yo decía eso. Yo confiaba en Jesús por mis 25 años de mi vida. Si usted me preguntaba, yo decía, Jesús es mi Salvador. Y yo que decía, es mi único Salvador. Pero en la práctica me di cuenta que había aumentado cosas a la salvación absoluta de Cristo. Por ejemplo, yo decía, yo creo que Jesús es mi único Salvador y mi Señor, y por Él tengo entrada al cielo y por mi obediencia. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos añadiéndole a el sacrificio perfecto de Cristo, porque nos estamos poniendo al nivel de Él. Ok, aquí está, Él murió por mí, que bueno, está bien, pero yo también tengo que cumplir, porque si no cumplo, no soy salvo. Entonces, el Señor empezó a usar la palabra para hacerme entender que no es así. No es Jesús y yo, no es Jesús y mis obras que son igual a salvación, sino es Jesús y salvación es igual a obras. Cuando uno ya tiene a Jesús, va a hacer obras de obediencia, pero no para salvación. Son obras, son consecuencias. Y eso nos va a llegar al siguiente punto, pero el tiempo se nos ha ido muy rápido. ¿Qué hora tiene, mami? El hecho de nacer de agua, porque hemos visto nacer de nuevo, y de ahí la porción de Juan 3, el versículo 6, nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ando buscando el versículo donde dice que es necesario que nacer de agua. Aquí está, en el versículo 5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy solamente analizamos lo que dice el versículo 3, que dice que el que no naciere de nuevo. Así que estamos viendo, explicando qué es eso de nacer de nuevo. Ahora falta explicar qué es nacer de agua también. Y así hay que explicar lo que dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y también explicar lo que quiere decir que
así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Son cosas que, imagínense, en un solo capítulo, tantas verdades en cuanto acerca de Jesús que podemos explicar. Pero si agarramos nomás un versículo, perdemos la profundidad de la enseñanza. Entonces, imagínense, hoy nomás con los versículos paralelos que encontramos en la Biblia, marcados en amarillo del versículo 5, que fueron como 5 versículos, podemos entender y ampliar qué significa nacer de nuevo. Entonces, para resumir, nacer de nuevo viene de arriba, viene del cielo, es un regalo de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros para añadir o hacer ese cambio en nuestra vida. Viene con la presencia de Jesús en nosotros cuando uno cree en Él como único Salvador y Señor. La fe activa ese regalo que viene de Dios. La fe en Jesús, no la fe en nosotros, obviamente. Y ese regalo de Dios va a causar una nueva posición. En lugar de que Dios nos vea como pecadores, nos ve como inocentes por Cristo, porque Jesús ya está en nosotros. El Padre ve al Hijo, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Y eso se declara ser justificado, ser declarado inocente. Entonces, la presencia del Espíritu, cuando uno le dice al Señor, yo creo en ti, ven a vivir a mi vida, el Espíritu de Cristo viene a nosotros y nos regenera, nos cambia esa posición de juicio que hay en nuestra vida y nos declara sus hijos. Hay otro trato, por decirlo así. Ya no hay un trato de Dios a pecador, sino de padre a hijo. Entonces, es la presencia de Jesús en nosotros a través de su Espíritu que nos regenera, que nos renueva, ¿verdad? Un nuevo corazón. Eso es lo que da. La mente va siendo renovada a través, ese es un trabajo que el Señor nos deja día a día. Dice que uno tiene que renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Con la obediencia a la palabra del Señor. Es un trabajo que el Señor tiene que hacer, proceso. El nuevo nacimiento es inmediato. La renovación mental es es un proceso del Señor, pero el declararnos inocentes es inmediato en el momento que el Señor está en nosotros, y eso no se obtiene por religión, no se obtiene por obras, como hemos leído. ¿Qué más dijimos? Hablamos de que el Señor, de su voluntad, por medio de Jesús, la palabra viviente Logos, nos ha renovado y usa su palabra para que nosotros podamos entender esa obra de Cristo en nuestra vida. Es la revelación de Jesús, la palabra. Por eso es importante leer la palabra, dejando que la palabra se interprete a sí misma para que Jesús salte de las páginas. Es Jesús, Jesús, Jesús. Todo es Jesús. Ahora cuando leo los salmos encuentro al Señor y digo, mira, tantas veces y me freno, porque a veces uno quiere rápido mandar versículos a la gente y agarra versículos que son aplicables a Jesús. Y cuando uno entiende lo que Él hizo y cómo se aplica esa palabra a Él, entonces uno recibe la bendición. Pero cuando uno la empieza a aplicar a uno mismo, la saca de contexto y no entiende esto que es tan importante, que es lo del nuevo nacimiento. Quedará para una próxima clase lo que significa el nacer de agua, que va de la mano nacer de agua y del Espíritu, y también las otras declaraciones que está haciendo el Señor a Nicodemo. ¿Por qué es tan importante entender? Porque dicen que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Así que al reino de Dios, dice aquí, para ser más exacto, que hace una referencia a estar en su presencia. Así que, hermanos, sigamos adelante en esta búsqueda de cómo aprender a interpretar las Escrituras, cómo aprender a descubrir a Jesús en cada historia, descubrir su obra, exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, porque solamente Él es digno. No hay nadie, hasta las mismas Escrituras dicen, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria por siempre. Así que lo exaltamos a Él, lo reconocemos
y le damos todas las gracias por su gran misericordia para nuestras vidas. Hermanos, que el Señor los bendiga y adelante en la búsqueda de Jesús y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Bendiciones.